Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, ¿verdad? El versículo 27. Con este versículo 27 concluimos el capítulo 25 e iniciamos posteriormente con el siguiente capítulo 26. ¿Y cómo concluye este capítulo 25? Diciendo: me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones que hay contra él. Esto tiene relación directa con el versículo 26, el versículo anterior, que decía Porcio Festo. Está hablando Porcio Festo aquí ante el rey Agripa, ante Berenice y los notables, los principales también de la ciudad. Dice: no tengo definido lo que escribiré a mi señor, es decir, al Augusto, se refiere al emperador, porque Pablo había apelado al César. Yo apelo al César. Decía Pablo también ante una incertidumbre en que se encontraba Porcio Festo, ¿verdad? Y podemos cargar las tintas de una o de otra parte. Algunas veces, de acuerdo a cómo también nosotros leemos, porque aquí Lucas está explicando, pero las palabras siempre somos nosotros las que le vamos a dar el tinte, por una parte más fuerte de un lado o por otra parte más fuerte, por ejemplo, hacia Porcio Festo o hacia Pablo. Yo solía decir, y aquí cargaba un poco las tintas sobre Pablo, porque Pablo viene a Bella y Poshumovena porque volvieron a abrir este caso. Con Félix ya de cierta manera como que se había cerrado, pero parece que los judíos siguen insistiendo. Posiblemente hicieron de que Félix fuese cambiado. Ahora viene Porcio Festo porque coinciden las cosas. Llega Porcio Festo y enseguida Pablo entra a la cárcel. Por congraciarse, dice, por congraciarse con los judíos. Acá venimos Pablo. Y además Pablo, otro problema. Dice que estaba pagando a Félix. Le hacía llamar cada momento para que pague una cierta fianza. Hubo una olla y Félix de 2 años de coche. Es precisamente que los judíos también dicen: mira, pues este está ahí, nunca se toma decisiones. Desde Roma se escucha la queja de los judíos. Entonces, o Uyuela, a Capete, a llevar a Félix, a Ñemosebe y viene Porcio Festo. Y ella enseguida para congraciarse ya le mete a Pablo adentro. Y
Cuando él se encuentra en Jerusalén, también los judíos enseguida le comienzan a meter en la cabeza de Porcio Festo, queremos pedirte un favor. Así como le diste ya a los judíos de Cesarea Marítima, ahora hay tema de Jerusalén, Eruñan a Pablo le queremos traer aquí para poder juzgarlo. Miren, dice, los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra Pablo y le pedían que les concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén. Que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén. Y por eso que después, por una parte, él se tranquiliza, él no dice nada, así como para decir, listo, enseguida, pero tu che. Pero siempre se quiere congraciar con los judíos. Busca el equilibrio, pero no es fácil para Porcio Festo. Y eso es lo que él dice también en el versículo 25. Miren, yo comprendí que no había hecho algo que mereciera la muerte. O sea que él se da cuenta. Y esa guayna. A ver, por ahí va Evela, ya juzga a una goñandera pisabe. Pero como él mismo apeló al emperador, he decidido enviar. Él apeló. Pero Pablo seguramente que ya está apelando ante la indecisión. Primero era la indecisión de Félix, que le dejó un poco así preso a Sambucú. Ahora que viene que ya le mete en la cárcel y ahora vuelve a reabrir su caso. Y Pablo, bueno, entiende bien todo lo que hay por detrás. Ni entiende con engaña mañana, pega con la, pues ahí va Lucas. Ahí la esa cueva en Dúa, ¿verdad? Pero Pablo seguramente que se maravilla continuamente qué es lo que está pasando, porque están abriéndose mi caso. Va a ver, o Porcio Festo, coa, ni no hay cuál, va y coa, o reabrir la casa. Y bueno, yo apelo al César. De cuando se llama apelo al César. Quiero ir, que me escuche el emperador. Soy ciudadano romano. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores.
Este martes 11 de febrero, desde las 10 de la mañana, Ñande Yarañe ETV transmitirá vivo y en directo la inauguración de la librería Paulinas en San Lorenzo, ubicada en Saturio Ríos y Cerro Corá. Esta librería católica ofrecerá una amplia variedad de libros espirituales, materiales litúrgicos, Biblias y recursos para la formación cristiana. La bendición especial estará a cargo del obispo de San Lorenzo, Monseñor Joaquín Robledo. Les invitamos a ser parte de este momento especial que busca iluminar la vida de las familias con la palabra de Dios. No se lo pierdan. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores, si aman tendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume. Nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado, y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración, y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Estamos en el último versículo, que es el versículo 27. Me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones que hay contra él. Así concluye. Y bueno, ¿y qué es lo que podemos decir aquí? Aquí miramos lo que significa este versículo 26, que es interesante porque nos hace reflexionar sobre la justicia y también sobre el debido proceso. ¿Cuál es este proceso en que debe entrar una persona aquí, sobre todo ante la situación en que se encuentra? Te dice luego directamente, ¿verdad? Me parece que está fuera de razón enviar. Vaya de Emondota de lleva y no le das ninguna razón, y más todavía al emperador. El emperador que ahí tendrá que tomar una decisión. ¿Y qué puede ser el emperador? El emperador. Y sobre todo imagínense, el Imperio Romano. El Imperio Romano. Esta es una provincia, y Judea. O solucionar petit problema y bebé, y más todavía de la religión de un tal Jesús ya muerto, que Pablo dice que estaba vivo. Fantasma, no sé qué lo que puede pensar el emperador. Entonces yo tengo que mandar una justa. Me parece absurdo y fuera de razón. Me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones que hay contra él. Ahora, si le envía y le dice, aquí hay un reo que es un sicario, que le mata de traición a la gente, que es peligroso, está soliviantando al pueblo, no se puede realizar la Pax Romana, ¿se acuerdan? Pues la Pax Romana era dura, había una carneada, entonces, muerte, vea la Pax Romana de Iguajuaén. Tengo que después explicar un poco y entrar también en este estudio, la Pax Romana famosa, ¿verdad? Dentro del imperio. Véala morir, o si no, o luchar, ¿verdad? Pero a veces hay porina, la arema caneano enseguida, o han de ganar la espada, o han de ganar la crucifixión, lo que sea. Pero hay que mantener a toda costa la Pax Romana. Bueno, entonces este versículo, queridos amigos, de cierta manera nos está mostrando también la injusticia que puede existir en los procesos judiciales, cuando no se informa claramente y de manera detallada los cargos que se tiene contra una persona que se encuentra privada de su libertad. Y por eso es que decimos que la palabra de Dios siempre nos apunta a nuestra realidad. Esto mismo que aquí estamos reflexionando, podemos reflexionar también y decir para nuestra realidad. Aquí está bien clara y se subraya, ¿verdad? Estos son los elementos de injusticia que pueden existir. Así no vamos a decir para hacer un estudio general, para no ser tan tajante también, porque también yo puedo decir, y todos podemos decir, procesos de injusticia que ñande yayapoñaina, de mucha injusticia que nosotros hoy hacemos en nuestros supuestos palacios de justicia. Palacios de justicia. Da yayapo y la yayapona. No hacemos justicia. Vendemos la justicia, entre comillas, lo vamos a decir bien claramente. Vendemos al mejor postor. Vendemos al mejor postor. Y de acuerdo a los cargos o de acuerdo a los problemas, entonces, queridos amigos, nosotros vamos presentando el caso. ¿Cuánto cuesta tu caso? Así de sencillo. Umaya esa huella mensaú beñamboasa lleva los verdes con aña nañecote y novela mensaú beñamboasa. Pe mesa ariete movella hueruja ñamoy.
Tena directamente ya en tema. Bueno, a ver, bueno, tu caso, aquí me está ofreciendo $100,000, de ofrecer 150 o 200, la reputación es libre. Te oñemos que está en el, ¿verdad? Peñemos de acuerdo, pero tu justicia, para que vos estés libre, te cuesta tanto. Listo, muchas gracias, hasta luego y te espero. Y mi cuenta, o alguna vez, no, luego tu cuenta, porque ahí pues puede quedar confirmado que estuviste coimeando allá. Entonces, mesa web, vea la famosa mesa web, o sea, cañinjave, vea la famoso maletín, y cuajacha, para la corona. Bueno, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hoy quiero encontrarte, mi Señor, y quiero quedarme en tu amor, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me ha conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz, eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos
la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro, Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí, Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles capítulo 25 y concluimos hoy con este versículo 27. Dice directamente por su feto: me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones que hay contra él. Y peor todavía porque le iba a enviar al emperador. Apelo al César. Y yo, bueno, listo, al César y él también. ¿Viste? Por eso yo digo que como tú irás cube, oye, decidís nada, tú irás cube. Porque pembo poco estrima se ina, pembo poco estrima, volvieron a reabrir mi caso, más bien pena. Félix ya me hizo pagar tantos amigos aquí. Ahora uno tiene que pensar un poco, Pablo, ¿de dónde será que recibía dinero? Y él tenía tantos amigos, tenía tantas comunidades. Todos, hasta incluso lloraban y le decían a Pablo: Pablo, anirejó Jerusalén porque Pepe iba ahí, tal de situación, no te quieren, te van a condenar. Lo mitad hoy cuando vamos ahí porque ¿cómo se dice? La comunicación, a pesar de que no tenían WhatsApp, no tenían internet. Sin embargo, había siempre una comunicación, ¿verdad? Entre los viajes, entre Grecia, Palestina, y la viaje, ¿verdad? Y le traían estas informaciones. Y por eso que Pablo, mientras va bajando hacia Jerusalén, le van diciendo, y muchos le dicen directamente: Pablo, ani ejo Jerusalén. Upebe iba ahí la situación de cuasi, porque te van a condenar. Y bueno, pero Pablo después al final, cabeza dura Pablo. Él dice: no, yo también estoy dispuesto a morir incluso. El Señor que tenía mucha confianza decía: no, yo iba a predicar así como predicó en tantas partes. Y a pesar de que le apedreaban, a pesar de que incluso le metieron en la cárcel, a pesar de que siempre tenía desaveniencia, de los lugares donde iba a predicar, sin embargo, él igual insiste. Y él por eso dice que quería llegar antes de Pentecostés, porque era esa reunión en que todos se reunían luego en Jerusalén. A Pepe va a predicarse, a Pepe la va a predicarse. Y se va, pero, él tenía más confianza posiblemente en sí mismo. Pensaba y decía: pero yo tengo que predicar. Apenas la famosa frase, a la Pablo: ay de mí si no evangelizar. Ay de mí si no evangelizar a Ñande de San Pablo. Llamón bepuanamos sarambiana de cual cabe Ñande Yara. Hoy se acaba de porque Pablo, en ese camino, capítulo 9 de Hechos, habíamos hablado nosotros, ese encuentro personal con Jesús. Quiere decir que le tocó demasiado. Él se da cuenta de lo que él está haciendo. Y pone ahí a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero Señor, yo no te persigo. Claro que sí. Vos le estás persiguiendo a uno de estos, y estos son hijos míos, estos son hermanos tuyos. Vos me estás persiguiendo a mis amigos de Yesacuaibia. Esto, por ejemplo, es lección de actitudes maravillosas para nosotros. ¿Por qué me persigue? Porque porque la voz dice que escucha Pablo, después le hace entender que él estaba persiguiendo a Jesucristo, pero en sus hermanos, en estos cristianos a quien él estaba persiguiendo. Y nosotros también muchas veces somos así. Entonces nosotros le estamos persiguiendo a nuestros hermanos. Papá, mamá, hijo, hermano, o si no nos hacemos enemigos de los demás, ¿verdad? Añañona y no ves. Nos hacemos rivales los unos contra los otros. ¿Por qué me persigue? A eso que se está refiriendo. Entonces, aníguen al añimo, atina, porque estamos persiguiendo nomás de un aspecto religioso que tenemos estos problemas. No. La persecución es en la misma casa, en la misma comunidad, en el mismo trabajo. Hay mucha gente que no te quiere ni ver, ni en estampilla no te quiere ver, ¿verdad? Y bueno, estas son las formas que Pablo entiende muy bien esa voz y dice: el Señor me pide que yo evangelice, que yo le haga conocer a Él y que no le esté persiguiendo
y buscando el mal. Porque al final de cuentas, la violencia genera violencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El Evangelio según Mateo. En el primer video vimos cómo Mateo introdujo a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro con autoridad como Moisés, y también como Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó acerca del reino de Dios, y después de que Él llevó el reino a la vida diaria del pueblo de Israel, vimos que Jesús fue aceptado por muchos, pero rechazado por otros, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel? La siguiente gran sección, de los capítulos 14 al 20, explora todas las diferentes expectativas que las personas tienen acerca del Mesías. Jesús sigue sanando personas enfermas y 2 veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto. Una formada por gente judía y otra por gente no judía. Y esta señal es muy similar a lo que Moisés hizo por Israel en el desierto. De manera que todas estas personas están muy emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos. Su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a liberar a Israel y derrotar a los opresores paganos. Y desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro. Él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que aquí encontramos historias acerca de su creciente oposición mientras preparan un plan para asesinarlo. Jesús responde apartándose de ellos, y Él empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos lo que significa que Él sea el Mesías de Israel, porque no es nada de lo que los demás están esperando. De manera que Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16. Él dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero luego queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y Jesús reta a Pedro diciendo, sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente. Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesiánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se estaba posicionando a sí mismo como el rey mesiánico, que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones. Y bueno, Pedro y los discípulos simplemente no lo entienden. Así que Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza, seguido después por otra serie de enseñanzas. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús puesto de cabeza, el cual pone al revés todos nuestros sistemas de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, ganas honor al servir a otros en lugar de vengarte, y perdonas y haces el bien a tus enemigos. Y en el reino de Jesús obtienes verdadera riqueza al entregar tu riqueza a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, debes convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección vemos a los 2 reinos chocar, el reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro, y las multitudes están adorándolo como el Mesías. Inmediatamente, Jesús marcha al atrio del templo y hace un gran alboroto que interrumpe los sacrificios diarios. Aquí, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo, el lugar en el que Dios e Israel se encontraban. Y en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que aquí, Él está retando su autoridad, y naturalmente, ellos se ofenden profundamente. Ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público, pero fracasan, por lo que al final determinan asesinarlo. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza.
Primero ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía, y luego Él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino. Luego Jesús se aparta con los discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder. Él será ejecutado por esos líderes, pero al hacerlo, ellos cavarán su propia tumba, porque en lugar de aceptar el camino del reino pacífico de Jesús, ellos tomarán el camino de la rebelión contra Roma, y así Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia. Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección. Y un día Él regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y su reino, y extender las buenas nuevas. Y con todo esto resonando en los oídos de los discípulos, la historia llega a su punto culminante. Esa noche, Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud, a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y luego Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos, mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud al pecado y la maldad. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, el concilio de los líderes judíos. Y ellos rechazan su declaración de que es el Mesías, lo acusan de blasfemia contra Dios. Entonces Jesús es llevado delante de Pilato, el gobernador romano, quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado. Ahora notarás en esta sección que, justo como Mateo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento. Él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso, más bien fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como el Mesías siervo del que Isaías hablaba. Él fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlos, Él es juzgado en su lugar, llevando las consecuencias de su pecado. Así que termina la escena de la crucifixión, y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Pero el libro termina con un giro sorprendente, el último capítulo. Los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía. Y de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1, las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en este libro son: yo estaré con ustedes. Es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es el Evangelio según Mateo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida.
da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos viendo este versículo 27, final del capítulo 25. Me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones que hay contra él. Nos habla muy bien entonces aquí de una determinación para presentar los casos y los cargos, decimos nosotros, ¿verdad? Los cargos de una manera justa. Y aquí lo vemos y lo encontramos muy bien, ¿verdad? Este versículo muestra la importancia de la justicia y el debido proceso si queremos vivir en una sociedad democrática y justa. Esto entonces tenemos que entenderlo. Y es un problema que encontramos al 2x3. La injusticia que suele existir en una sociedad en que las personas son privadas de su libertad, pero sin ningún problema, ¿verdad? Ahora, si decimos que es una sociedad justa, que es una sociedad democrática, es fundamental que se sigan siempre los mecanismos legales para garantizar que se respeten los derechos de todos los involucrados en un juicio. Así es que, queridos amigos, esto es muy importante. Y Pablo se encuentra ante esta situación, porque va a depender aquí de Festo, va a depender también del rey Agripa, que le está escuchando. El rey Agripa, Berenice, entonces endurire, Pablo. Nosotros vamos a comenzar enseguida ya, ¿verdad? Del próximo ya comenzamos el capítulo 26 con el versículo 21, en que tenemos el discurso de Pablo ante el rey Agripa y Festo.
le va a presentar, ¿verdad?, su caso. Pero debemos ser también nosotros responsables y asegurarnos de que se respeten los derechos de todos. Eso es lo que nos presenta. Esta es una enseñanza maravillosa. Se dan cuenta que las actitudes, upeago la ñandeko angan la yaguerecoa, pe ñanderecoebe, upeago la ñande yaguerecoa en nuestra relación. Peñambojasabe, ñandepo, ñanderapisabe, lleva. Eso quiere decir justicia. El escuchar, saber escuchar, qué es lo que se está proponiendo, qué es lo que se está diciendo. Entonces, es un versículo, este versículo 27 del capítulo 25 es una enseñanza, una invitación a reflexionar sobre la justicia y el respeto de los derechos humanos. Avega tuña de Miguela, derechos humanos. Hay que reflexionar. Pero queridos amigos, esto también a nosotros nos pasa tantas veces. Y yo entiendo también que muchas veces para los jueces y todo eso no es fácil. Pero algunas veces cometemos injusticias muy grandes cometemos injusticias. Muchas veces también porque queremos dejar nomás las cosas y no solucionamos de raíz. Daña solucionar de raíz. Muchas veces, por ejemplo, tenemos estos famosos motochorros o estos que van y que entran a saquear las casas, ¿verdad? Y uno, sí, alguna vez el que deroga, entonces, si vos por ahí le disparás o lo que sea, deroga, ¿veis? Ponde la culpable, ponde dispara. Él no tenía ningún arma, entró así sin nada y vos le disparaste, entonces vos sos el culpable. Y así muchas cosas, ¿verdad? O sea que vos tenías que estar esperando ahí que él te mate o lo que sea, y ahí entonces todo comenzamos a decir cosas, ¿verdad? O sea, no es fácil. Pero por otra parte, si uno va más a la raíz, tendría que pensar, ¿por qué existen estos ladrones o por qué existen estos motochorros, ¿verdad? Porque la gran mayoría que encontramos son gente que está en la ignorancia, está en la pobreza, están en los suburbios. Entonces hay una causa mayor detrás de esto. No es que nacen con su genética y con su cabecita. Yo nací con una cualidad que es ser ladrón, pasar la muralla y pasar no sé qué cosa y entrar en las casas ajenas y robar los bienes de los demás. Nadie nace con eso, sino que nosotros como sociedad creamos estas cosas. Entonces por eso se dan cuenta que no es fácil. No es fácil tomar una determinación. ¿Qué hago con esta persona? ¿Qué hago? Muchos dicen, bueno, y que esto llevará, que él vaya y procure, pero no es fácil, porque si no tiene luego formación, educación, ignorancia, él lo llevó de ver. No puede hacer nada muchas veces. Entonces, ¿qué hacemos como sociedad? Entonces, es la sociedad, nosotros los que estamos aplazados. Como sociedad. Entonces quiere decir que somos muy egoístas y nos metemos solamente en lo nuestro. En la medida que se y que actúa ya, así que actúa formal, hace familia, mundo está unido, peamos, pero que después venimos y gran cosa no hacemos a favor de la sociedad, sino que hacemos a favor de nosotros, nuestro bolsillo no vamos a ver. Y entonces pensamos siempre hacia afuera. Ñandeo de vacación, y me voy para jata, me voy para viajata, me voy para... ¿Qué hacemos? Por lo menos para invertir, ayudar y hacer que el país yacue dentro del país, invertir dentro del país, buscar. Y después de un aspecto social bien barete, hacer bien las cosas. Y si invertimos dentro del país, y si después eso mismo se invierte bien para la educación y para el progreso, ¿verdad? También socioeconómico. Porque algunos solo miran y piensan que es traer inversión, traer plata, no, eso no ayuda a nadie. ¿Por qué? Y porque siempre quedan los que ya tienen, ¿entienden? Y esos son los que más se enriquecen y más. Y los otros quedan igualitos. No te quillo que fueran pa' ¿entienden? Bueno, queridos amigos, esto es importante. Me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones que hay contra él. Sin enviarlas, yo incluso agregaría las verdaderas
acusaciones que hay contra él. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.